¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos muy contentos de continuar con Comunidades en Casa. Nos da mucho gusto que estés aprendiendo y que algo nuevo esté pasando ahí. Y esperamos con gran entusiasmo que la oración ya sea, o de hecho sea, un medio de comunicación con Dios continuo, como lo hemos estado aprendiendo en las últimas semanas. Solo para recordar un poco lo que hemos estado viendo la semana pasada, fue que Dios está interesado en suplir todas nuestras necesidades. Él, como Padre espiritual, quiere que nosotros le pidamos. Él mismo nos anima en Mateo 7, que nosotros le pidamos, que busquemos y que le llamemos. Y que todo lo que pidamos creyendo será posible, ¿verdad? También estuvimos viendo algo acerca de que la oración es un beneficio personal, es algo que nos está beneficiando a nosotros, pero también puede beneficiar a otros, puede darle bendición a otros, puede bendecir la vida de otras personas, como lo vimos en el caso de el paralítico que llevaron los 4 amigos y que por la fe de ellos, este hombre fue perdonado y fue libre de su pecado o fue libre de su enfermedad, ¿verdad? También vimos el caso de Abraham, cuando Abraham intercede al Padre por Lot, por su sobrino, y al fin de cuentas Dios hace justicia, quema aquella gran ciudad, pero sale avante la vida de Lot y de su esposa. Y hemos estado viendo cómo es que Dios está interesado en que nosotros le pidamos a Él. Entonces nosotros te queremos animar y queremos que sigas muy animado en pedirle a Dios y en gastar toda la herencia y todas las bendiciones que Dios quiere darte para ti. Vamos a continuar con esta clase, llama y se te abrirá. Y vamos a estar viendo cómo es que no solamente fuimos afectados nosotros, o solamente fuimos beneficiados nosotros, sino otras personas, sino también nuestro ambiente. En la epístola de Santiago, capítulo 5, versículo 17 y 18, dice, y nos habla de un hombre que era común como cada uno de nosotros. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. En el versículo 18 después dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¡Wow! ¡Qué impresionante es que alguien ore fervientemente y después de haber orado fervientemente suceda algo extraordinario o algo que no es muy común o que pudiera haber afectado o beneficiado a miles de personas o que tuvo un propósito específico? Nuestras oraciones o las oraciones que afectan a nuestro entorno tienen que tener un propósito específico. Tienen que tener como propósito, bueno, que la gente conozca a Dios, que la gente sea acercada a Dios, que sea sana, que sea salva, que reivindique su camino, que mejoren su manera de pensar y todo ese tipo de situaciones. Nuestras oraciones están enfocadas en eso y nosotros no solamente podemos ser beneficiados por nuestra oración, sino otros pueden ser beneficiados o un ambiente puede ser beneficiado por nuestra oración, como fue el caso o el beneficio que tuvieron miles de personas en aquel tiempo cuando Elías oró para que una vez más viniera la lluvia y el fruto pudiera darse en esta tierra, ¿verdad? Pues todo esto es parte de pedir, es parte de estar orando, pero todo tiene un propósito. Fíjese que hace muchos años atrás estábamos orando por un joven que tenía un problema en su columna y estaba en una silla de ruedas. Y recuerdo en aquel tiempo que había un baterista que se llamaba Mauro de Nova y él era un adolescente. Y cuando estábamos orando por este joven que había tenido un accidente, y cuando tuvo este accidente él dejó de mover su cintura y quedó en una silla de ruedas. Y él estaba orando y yo abrí mis ojos y vi cómo estaba orando, pero con una fe increíble, y estaba pidiendo a Dios que lo sanara, que lo levantara, y él sabía que en ese momento se iba a levantar.
Y después de haber terminado la oración, este joven siguió en la misma silla de ruedas. No sé si a usted le ha llegado a pasar, ¿verdad? Que tenemos una fe suficiente, tenemos una fe como el grano de una mostaza y creemos que las cosas van a suceder y van a suceder, pero no suceden. Y a veces nos preguntamos por qué no suceden las cosas, por qué no llegan a pasar las cosas cuando tenemos fe. Dios tiene muchos propósitos, Dios sabe por qué las cosas no suceden en su momento. Nosotros tenemos que pedir, tenemos que buscar y tenemos que llamar y tenemos que hacerlo con fe y acercarnos con fe, como ya lo hemos visto. Pero hay ocasiones en que las cosas no se van a dar. Pero Dios tiene un propósito. Muchas veces no es porque no sea nuestra fe, sino tal vez es porque Dios quiere tratar con la persona, o Dios quiere hacer algo especial con esta persona, o Dios quiere esperar un momento distinto para sanarlo, para bendecirlo, ¿verdad? O aún el corazón de la persona está duro, aún el corazón de la persona tiene una intención incorrecta, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando estábamos orando por esta persona que tenía problemas en su columna, este chico danzaba con nosotros, iba a la iglesia con nosotros, él cantaba a Dios, y una ocasión tenía que ir a un evento con nosotros. Él dijo, no, dice, yo voy después, yo ahorita no tengo tiempo para Dios. Y él decidió irse a vender muy lejos. E iban en una camioneta, iba sentado en la parte de atrás, en la cabina de la camioneta, y cuando tuvieron el accidente muy fuerte, él fue el único que resultó muy lesionado, y su columna se rompió, y a partir de ahí no pudo levantarse. Dios le habló a él y le dijo que lo iba a levantar de ese lugar, pero que él tenía que cambiar su actitud y su fe tenía que estar puesta en Dios. Y pasaron los años y este hombre, lejos de acercarse a Dios, este hombre se ha alejado de Dios. Entonces Dios dijo que lo iba a levantar, pero él dijo que no se iba a levantar de ahí con su actitud. Entonces, otros por mucho tiempo, por algún tiempo, oramos por él con mucha fe, pero no ha sucedido el milagro porque él ha tenido una actitud incorrecta. Él no ha querido, ¿verdad? Y Dios va a poner el medio para que algún día esa palabra se cumpla o para que nunca se cumpla. Pero ya no depende de Dios. Dios ya se acercó a él, Dios ya le dio la oportunidad de vivir, Dios le dijo que lo va a levantar, pero él no se ha acercado a Dios. Entonces tú puedes tener mucha fe y tienes que pedir por él. Entonces lo que podremos pedir es, Dios, toca el corazón de este hombre para que él se doblegue a ti, para que él se entregue a ti, para que él vuelva a ti. Entonces cuando él se vuelva, Dios hará cumplir su palabra en él, ¿verdad? Nosotros podemos tener mucha fe en eso, pero Dios tiene una cuenta ahí con él. Ahora también, alguna de las cosas por la cual Dios no concede nuestras peticiones, o a veces nuestras peticiones no son escuchadas, las podemos ver ahí mismo en Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 3, dice, pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para vuestros propios deleites. Pedís para vuestros propios deleites. Estás solamente utilizando, aquí hay una parte que es muy importante, estás utilizando a Dios para solventar tu deleite, cuando la Biblia dice en los Salmos que nuestro deleite debe ser Dios, que tenemos que buscar primeramente a Dios y todo lo demás os será añadido. Tiene que ser nuestra prioridad Dios para que todo lo demás sea añadido. Entonces vuelvo a repetir, ¿por qué es que en ocasiones nuestras oraciones no son escuchadas? Habrá alguna ocasión que sea como este pasaje de la Biblia, que dice, pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para nuestros propios deleites. O sea, tú estás utilizando a Dios como un medio para solucionar o para beneficiarte en tus deleites, cuando el deleite debe ser Dios. Y si el deleite es Dios, todo lo demás por consecuencia va a ser solucionado. Es por eso que a veces, en algunas ocasiones, ya sea el primer caso que conté del testimonio o este segundo caso, o que Dios tenga un trato especial o que no sea el tiempo de Dios, ¿verdad? Pero nada de esto nos va a limitar, ni nos debe limitar dejar de pedirle a Dios.
dejar que el alumbramiento de Dios o que la luz de Dios alumbre nuestro entendimiento o que alumbre el entendimiento de las demás personas para que así podamos ver. Así como lo vimos hace 8 días acerca de la moneda que no tenía conciencia de su valor, la moneda que se perdió, así de igual manera el ser humano no tiene conciencia de en la condición en donde está hasta que nosotros prendemos una luz o hasta que nosotros pedimos o hasta que nosotros le pedimos a Dios de una manera correcta, de una manera con propósito, porque Dios conoce la intención de nuestro corazón. Si yo le quisiera pedir a Dios, o si un joven quisiera pedir a Dios un medio electrónico para que él pueda perderse a través de ver pornografía o cosas así, es muy probable que Dios no te lo dé porque te está protegiendo, ¿verdad? A veces puedes pedir ciertas cosas y Dios no te las va a dar en su momento porque te está protegiendo, porque algunas cosas nos van a beneficiar o algunas otras cosas nos pueden afectar. Alguna persona dijo, ¿por qué es que no nacimos siendo ricos nosotros? O alguien dice, pues ¿por qué nosotros no tenemos dinero? Y alguien volvió a responderle y le dijo, pues probablemente si tuvieras dinero nunca te acercaras a Dios. Porque Dios sabe la intención de nuestro corazón. Porque la gente va a Dios cuando tiene una necesidad profunda. Regularmente toda la gente que se acercó a Jesús fue, es que mi hijo está enfermo, es que mi suegra esto, es que esto pasó, y es que mi hija está así, y es que la mujer está así, y es que todos estaban necesitados. Y no está mal acercarse a Dios por eso, porque realmente a eso vino Jesús. No se vino a sentar con los que estaban completos, se vino a sentar con los que estaban incompletos, se vino a sentar con los que estaban llenos de necesidad, se vino a sentar con los que tenían problemas para que ellos fueran escuchados y sus problemas fueran solucionados. Hoy la necesidad que hay en nuestros amigos, en nuestros familiares, en nuestros parientes, en nuestros compañeros de trabajo, ese es un medio por el cual nosotros tenemos que aprovechar la oportunidad para que ellos se acerquen a Cristo y legítimamente tengan un encuentro con Dios y un traspaso de todo lo que hay en sus vidas para que legítimamente ellos puedan recibir todos los beneficios de Dios. Hay en algunos casos que hay personas que vienen a Cristo, solucionan su problema, tienen la solución a todos sus problemas y ellos se van, ¿verdad? Ellos se van después, porque la intención de su corazón solamente era haber sanado, la intención de su corazón solamente era haber solucionado sus problemas. Y tal vez tú conozcas a alguien así. Tienes que animarle, tienes que orarle, tienes que cubrirlo y tienes que orar por él para que el entendimiento de Dios venga sobre sus vidas. Si el entendimiento es luz, entonces la ignorancia es obscuridad. Vamos a ver una cita bíblica más ahí en Segunda de Corintios, Segunda Epístola a los Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 5. Y hay que ver cómo es que la luz de Dios tiene que alumbrar y nosotros tenemos que ser los que propiciemos esa luz, los que propiciemos esa bendición para todas las personas. Dice, pero si nuestro evangelio está aún cubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí hay algo bien importante. Dice que está encubierto el evangelio y nosotros lo tenemos que descubrir. Dice, pero alguien cegó el entendimiento. Obviamente este alguien, el Dios de este siglo, es Satanás. Él se encarga de cegar el entendimiento de las personas. Entonces, mientras que las personas puedan estar cegadas de ese entendimiento, ellas no podrán ser bendecidas, ellas no podrán ser salvas, ellas van a ser destruidas, ellas van a estar en dolores, ellas van a estar en medio de enfermedades, ellos van a estar en medio de muchas circunstancias adversas, porque ellos están cegados, el entendimiento no ha llegado. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Voy a decir 4 puntos que son importantes para que brille la luz en el entendimiento de las personas. Voy a repetir otra vez.
4 cosas que son importantes para que brille el entendimiento de Dios en las personas que viven en la oscuridad. Uno, el primer punto obviamente es el tema que estamos hablando. El primer punto es orando. Nosotros tenemos que orar, nosotros tenemos que pedir, nosotros tenemos que atar la oscuridad que hay en nuestros familiares, en nuestros amigos y en el mundo que nos rodea o en el mundo que logramos tener nosotros influencia. Tenemos que orar, tenemos que pedir y tenemos que atar toda oscuridad y desatar toda revelación, ¿verdad? Dios permite que pueda ver lo que no está viendo. Por ejemplo, tú estás orando por una persona que tiene un problema muy fuerte de robo, por ejemplo. Dios, atamos todo robo ahí, atamos toda oscuridad que hay en su vida y desatamos revelación y desatamos que Él logre entender, que logre visualizar, que logre encontrarse, que logre acercarse con la luz. Entonces, el punto número 1 es que nuestra oración es tan poderosa para quien vive en oscuridad pueda vivir en la luz, ¿verdad? Cuando comenzamos a orar por los que están en nuestro mundo de influencia, entonces la luz se prende, como lo vimos en el caso de la moneda perdida, de la dracma perdida. Enciende una luz y después a la luz y viendo ahí cómo está ahí a través de la escoba, buscas y encuentras la moneda perdida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que prendes una luz? A través de la oración. Punto número 1. Punto número 2, ¿cómo encender la luz o cómo permitir que brille la luz de Jesús en las personas? Es a través de nuestro testimonio. El testimonio es muy importante, ¿verdad? El testimonio es muy importante. El testimonio habla de quién somos. Por ejemplo, 3 cosas que tiene que tener tu testimonio y algo que siempre hemos hablado. Primero, ¿quién fui? ¿Quién era antes? Segundo, ¿qué pasó en mi vida? Y tercero, ¿cómo estoy ahora? ¿Cómo vivo el día de hoy? Vuelvo a repetir. Primero es ¿quién fui? O ¿cómo estaba antes? Después fue ¿qué sucedió en mi vida? Por ejemplo, una de las maneras muy eficaces de que una persona pueda ser impactada y la luz de Cristo pueda alumbrar su vida es, tú estás tomando el café con alguien, tú estás platicando con alguien, tú estás viendo la necesidad que una persona tiene y de pronto él te dice cuál es la necesidad que tiene y tú le puedes decir, ay, fíjate que yo estaba igual antes. Fíjate que yo tenía problemas en esto, yo tenía problemas en lo otro, yo viví una situación desastrosa así, pero una ocasión tuve un encuentro con Jesús. Y cuando tuve un encuentro con Él, no hombre, sentí una paz increíble, vino a mi vida un cambio distinto, comencé a relacionarme con gente diferente. ¿Y qué crees? Ahora me siento fenomenal. Ahora tengo propósito y destino, ahora le sonrió la vida, ahora vivo muy bien. Y tal vez tú no estás orando por esa persona, ni pasaste intercediendo años por esa persona, pero esa plática de testimonio puede abrir el entendimiento y esta persona al final te puede decir, oye, de veras, ¿y a dónde fue que fuiste? Entonces ya tú le comienzas a decir, pues yo estoy yendo a Casa de Pan, ¿verdad? Tú puedes estar diciendo, pues yo estoy yendo a tal lugar y tú puedes ir ahí y te pueden ayudar y puede ser algo muy enorme, muy hermoso para tu vida, ¿verdad? Ese es el punto número 2. Punto número 3. Para que la luz de Dios alumbre el entendimiento de las personas es explicar la obra de Jesús. Hay principios que he manejado muy fuertes y que digo, tú no puedes dar lo que tú no tienes. Ahora en ese sentido, tú no puedes explicar lo que tú no tienes o lo que tú no has experimentado, ¿verdad? El apóstol Pablo en Hechos capítulo 26 explica la obra de Jesús, explica cómo es que él tuvo un encuentro con Dios y su vida fue literalmente cambiada. ¿Qué significa? Que de un hombre pecador, de un hombre que había hecho lo malo, de un hombre que había ido y había levantado cartas para ir en contra de la iglesia, tiene un encuentro con Dios y entonces hay un traspaso en su vida. De todo lo que él había pasado en su vida, ahora está cambiado, ¿verdad? Entonces, el punto número 3 es explica la obra de Jesús. Yo antes era así, ahora la obra de Jesús es traspasa toda su santidad y yo traspaso toda mi carnalidad y todo mi pecado en Cristo Jesús.
Punto número 4, último pensamiento para terminar. Predicar, ¿verdad? ¿Qué es predicar? Es anunciar a Jesús. En segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, en el versículo 5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por el amor de Jesús. No predicamos lo nuestro, predicamos lo que es Jesús, predicamos la obra de Jesús, predicamos lo que Él es, ¿verdad? A veces hablamos más de nosotros y menos de Jesús. A veces es importante, escuché el otro día un comentario que decía, habla de Jesús y cuando puedas habla de ti, ¿no? O sea, siempre habla de Jesús y cuando tengas tiempo habla algo de ti. Habla de lo que Dios está haciendo. Entonces terminamos con este tiempo solo para corroborar 4 cosas que están afectando nuestro mundo de influencia. Punto número 1, la oración. 2, testimonio. 3, explicar la palabra de Jesús o explicar la obra de Jesús. Y 4, es predicar el evangelio de Jesús. Pues muy buenas noches. Esperamos que estén siendo bendecidos con estas enseñanzas. Les amamos y les bendecimos y que la paz de Dios sea con ustedes. Dios les bendiga. Hasta la próxima.